hablamos de exportación, podemos de alguna manera hablar de progreso. Progreso para aquellos pueblos a donde por años su trabajo se ha visto desechado ya que no había un mercado abierto. ¿Quiénes son los causantes de buscar ese mercado en el mundo, por decirlo de algún modo, para que estas comunidades puedan salir, adelante, se puedan generar desarrollo dentro de sus pueblos y bienestar para sus hijos además? Pues hoy estamos con uno de ellos, quien es Santiago Paz, es uno de los promotores de las comunidades cafetaleras de nuestra región. Señor Santiago, bienvenidos a Pequeños Emprendedores. Bueno, muchas gracias por la invitación a Pequeños Emprendedores y estoy a sus órdenes, ¿no? Señor Santiago, es para mí hablar con usted también un poco de curiosidad, saber cómo inició su vida, qué tanto le marcó el hecho, sabemos ya porque conozco un poco ya de su vida, de que para ustedes no fue tan fácil el hecho de llegar a ser un profesional. Usted viene de un pueblo, a donde está rodeado de agricultores. Cuéntanos un poco en qué significó vivir en Santo Domingo y para más adelante poder usted desarrollar una carrera universitaria y trabajar por ellos. Bueno, yo he nacido y he crecido en Santo Domingo. Estudié la primaria y la secundaria en Santo Domingo y tuve la suerte de llegar a la universidad en esta época donde un porcentaje bastante pequeño, mínimo, lograba acceder a la universidad gracias al apoyo principalmente, de mi familia y principalmente de mi hermano mayor. Nosotros fuimos, llegando a Piura uno por uno, ¿no? Porque conforme terminamos la secundaria, veníamos a Piura para tratar de estudiar la universidad, ¿no? Mi función radica en informar y evaluar los riesgos que realizan las personas en sus actividades diarias. Al inicio de la jornada laboral, un diálogo de 5 minutos con el objetivo de concientizar al colaborador en el cuidado de su salud y la seguridad en cada tarea que realiza. Mi mensaje para los chicos del 5º año de secundaria es que siempre se enfoquen a futuro. Cuando llega usted acá a Piura, ¿fue fácil en la época de la universidad? ¿Tuvo las facilidades? ¿Tenían el recurso económico para poder llevar una vida universitaria tranquila? Bueno, yo te puedo decir que nosotros estudiamos sin ningún tipo de recurso, sin apoyo ya de mis padres, porque en esa época ya no lo tenían. El apoyo de mi hermano era importante porque cuando menos nos garantizaba básicamente el almuerzo. En estas épocas no teníamos acceso a energía, a luz, no había agua potable, menos había el teléfono. Entonces nuestra preocupación era básicamente conseguir los 2 soles para el comedor. Para esto teníamos que trabajar los fines de semana, trabajábamos en construcción, esa era nuestra principal preocupación. Teníamos que trabajar también, en mi caso lo hacía, como te contaba, en esta época no había agua potable, tenía que levantarme a las 3:30 de la mañana, habían los pilones para formar cola, para comenzar a cargar el agua para nuestro consumo, pero también como una forma de trabajo. Recibía por esto 50 soles al mes.
Que era su único recurso. Sí, y en esa época, o sea, juntaba 2 meses y compraba un par de zapatos, volvía a juntar 2 meses y compraba un pantalón, volvía a juntar 2 meses y compraba una camisa. Y sobre todo los zapatos se le gastaban mucho porque usted caminaba mucho en esa época, ya que, como me comentaba, no tenían con el recurso para consumir a diario una moto o un taxi para transportarse de su casa a la universidad. Sí, básicamente nuestra preocupación era, digamos, conseguir los 2 soles para pagar el comedor, y no teníamos dinero para la movilidad, siempre lo hacíamos caminando. En los días normales, digamos, desde la zona de Titanes donde vivíamos, caminábamos hasta Toyota, y cuando había problemas, cuando había huelgas, caminábamos hasta la universidad. Entonces hemos estudiado, digamos, en estas épocas con muchas limitaciones. Yo creo que no pasaba por nuestra mente, por ejemplo, asistir a una parrillada que se organizaban con cierta frecuencia en la universidad, porque sencillamente no teníamos para esto, ¿no? ¿En qué pensaba Santiago Paz cuando caminaba desde su casa hasta este punto o hasta la universidad? ¿Qué se le venía a su mente en ese momento? Bueno, siempre yo creo que estuvo en la mente estudiar para tratar de ayudar, digamos, siempre estuvimos buscando alternativas para ayudar a nuestro pueblo, y ciertamente el único producto que significa ingreso monetario y relación con el mercado definitivamente, digamos, es el café, ¿no? El café. Y es ahí que empieza una historia nueva después de que usted termina la universidad. Y esa historia me la va a contar ahorita. Nosotros vamos a ir a una brevísima pausa comercial y regresamos y seguimos conversando con este hombre que es más que un emprendedor, es un luchador de la vida, con el señor Santiago Paz. Nos vamos al corte. Me contaba, señor Santiago, que usted en sus caminatas pensaba mucho en qué oportunidades encontrar dentro de su pueblo, que en ese tiempo era Santo Domingo, y cómo ayudar a esa comunidad. Y no solamente fue ahí, al final terminó ayudando a varias comunidades de diferentes pueblos. ¿Cómo empieza este trabajo? Bueno, en esa época se presentó una oportunidad, ¿no? En esa época existía la Federación Regional Agraria de Piura y Tumbes, que ahora ya no existe. Entonces la federación tuvo un proyecto en algodón para los productores de costa, y como los productores de sierra fueron ganando espacio en la federación, es que si había este programa para los productores de costa, se pensó qué se podía hacer por los productores de la sierra, y se pensó, digamos, en un proyecto para trabajar con los productores de café, ¿no? Y es ahí que la federación solicita la venida de un experto alemán, el doctor Rudolf Schwarz, del programa de SIN OIM, de Centro Internacional de Migraciones, Organización Internacional de Migraciones. Pero el doctor llega en un contexto bastante difícil. Estamos hablando de la época de las franquicias, de las cadenas de mercados que se empiezan a expandir dentro de nuestra ciudad, y empiezan a quebrar los negocios del pueblo, pero los negocios de la sierra aún no estaban explotados, eran, por decirlo de algún modo, o sea, los agricultores aún no había quienes empezaran a hacer un trabajo por ellos, y esta organización también quebró del humo. Eso es lo que entiendo. Claro, digamos, cuando el doctor Rudolf Schwarz, que venía de estar desempleado en Alemania, desempleado por 3 años, no, estos eran los años dorados en Alemania. Uno podía recibir plata por lo que sea. Si uno tenía 2 hijos, podía vivir con eso. Pero lo peor que le puede pasar a un alemán es no tener trabajo. Entonces él vino aquí, con tanto esfuerzo había conseguido un trabajo, y cuando vino aquí sencillamente el trabajo no existía, y su organización le recomendaba que tenía que regresar, que regresaba, que le pagaban todo, que no había ningún problema, pero él decide quedarse, y iniciamos un programa de apoyo a los productores de café en esa época sin recursos. Básicamente formamos un equipo técnico con estudiantes de la universidad, y por 5 años, ¿no? Desde el 90 más o menos hasta el 95, nosotros hemos trabajado sin remuneración, ¿no? ¿Cuál es
es el trabajo en sí que logran hacer al final con estas comunidades? Y que fue de algún modo el despegue profesional de usted y de su grupo de compañeros universitarios. Bueno, antes que todo, yo creo que lo que nos ha ayudado mucho en la vida es que mi papá es de la costa y mi mamá es de la sierra, pero mi cultura es más serrana. Pero por eso yo tengo acceso a dos culturas, ¿no? De conocer dos culturas, de conocer la cultura de la sierra y de conocer la cultura de la costa, ¿no? Y eso de alguna manera como que te abre las puertas, ¿no? Anteriormente había una marginación bastante fuerte, yo creo que ahora ha disminuido bastante debido principalmente al tema de migración, pero antes había una barrera, ¿no? El ser serrano era algo, o sea, la barrera fuerte, ¿no? La barrera no solamente era el tema de que la falta de recursos económicos, sino que además había una discriminación dentro de esto que te impedía aún más acceder a mayores oportunidades. Sí, claro. ¿Cómo rompen esa barrera? ¿Cómo lograron llegar? En nuestro caso, digamos, eso nos facilitaba porque para alguien de la costa trabajar en la sierra era, yo creo, bastante difícil. Si tú ya la gente te veía con desconfianza, ¿no? Claro. Y nosotros, el ser de la sierra, conocer la cultura, conocer cómo piensan, yo creo que eso nos ayudó a conectarse, nos ayudó a conectarnos con la gente, ¿no? Nos encontramos en el laboratorio norandino, donde se realiza lo más importante, ¿no? Que es el análisis sensorial, ¿no? De cacao y tanto café también. Mientras más amargo es de mejor calidad. Un chocolate de 50, 70 hasta 80% es un buen chocolate. Ustedes, ¿no? Como jóvenes, ¿no? Los invito a que piensen en un negocio, ¿no? En este caso, en el cacao. Empecemos con el cacao, difundamos el buen cacao que tiene el Perú, ¿no? Está considerado como el mejor cacao del mundo y ¿por qué no empezar, ¿no? A trabajar con nosotros, ¿no? Empezar haciendo tus chocotejas, tus chocolates, pero con un buen porcentaje de cacao, ¿no? Ese es el verdadero chocolate. En el café hemos logrado también algo importante. Anteriormente el 100% del café de la Sierra de Piura era café pilado, café natural. Es un café que tiene alto contenido de cafeína. Por eso yo siempre digo de que nosotros empezamos desde cero en un contexto bastante difícil. Al inicio la idea, digamos, por todos estos problemas que habían habido, la idea no era trabajar en temas comerciales, en temas financieros, sino la idea era trabajar en temas productivos, pero los productores, si bien es cierto, se organizaron muy entusiasmados, digamos, a trabajar en aspectos productivos, en el tema de la instalación de viveros, la renovación de plantaciones, pero siempre estaba la preocupación de ellos que no tenía sentido trabajar en el tema productivo si no había un mercado que, digamos, que compense este esfuerzo que se realizaba. Y es ahí que hay la presión de los mismos productores por entrar al mercado y es ahí donde comenzamos a buscar, digamos, oportunidades para exportar. Y esta experiencia se inicia en el 90 y el 94 ya comenzamos, digamos, a exportar. Y de ahí cuando estuvimos en la capacidad de pagar, digamos, mucho más en esa época, mucho más de lo que los productores podían obtener en el mercado local, es que se comienza a dinamizar esta experiencia, ¿no? Comenzamos con pequeñas cantidades, comenzamos con medio contenedor y en un momento llegamos, digamos, a 100 contenedores, ¿no? Bueno, como por inicios yo soy hijo de productor, acá he venido a la universidad, estudiante de administración, ya en últimos ciclos, y antes de eso agradezco a Norandino porque me ha dado la oportunidad de conocer acá en esta planta de procesos
así como yo he tenido la experiencia de salir de mi pueblo a la ciudad, les invoco a ustedes a que están terminando sus estudios de la secundaria, analicen y reflexionen por qué carrera pueden ustedes optar, sea agrónomos, sea industriales, técnicos, para que estos productos de la región sean enfocados al exterior. Enfóquense en un negocio que realmente les sea rentable, de acorde con su profesión. Bueno, muchas gracias por la invitación al programa de Pequeños Emprendedores. Y aquí estamos a la orden siempre para cualquier consulta, para cualquier entrevista. Yo normalmente cuando alguien quiere, digamos, conocer más sobre Norandino, cuando son estudiantes, no hay ningún problema, damos todas las facilidades, quieren conocer lo que hacemos, quieren conocer nuestras instalaciones, quieren conocer nuestra planta de proceso de café y muy pronto la planta de panela, con muchísimo gusto. Muchas gracias por la invitación y estamos siempre a la orden. Gracias a usted. Nosotros nos vamos rapidito al set porque ya vamos con la última del programa.